Peggy Hodgson, de 40 años, madre soltera de 4 niños de edades comprendidas entre los 13 y los 7 años, vivía con sus hijos en una casa adosada, concretamente en el 284 de Green Street, en el barrio obrero de Enfield, ubicado en el norte de Londres. Era la noche del 30 de agosto de 1977 y los niños dormían apaciblemente en sus habitaciones. Margaret, de 13 años, era la mayor. Compartía dormitorio con Janet, de 11 años. En otro se hallaban los pequeños Johnny, de 10, y Billy, de 7. Cuando todo parecía tranquilo, en mitad de la noche, se escucharon unos gritos en la habitación de las niñas. Peggy acudió con rapidez al cuarto de Margaret y de Janet. Ambas lloraban y estaban muy asustadas. Según ellas, alguien había zarandeado con fuerza sus camas. Peggy pensó que se trataba de una pesadilla y así se los hizo saber, al tiempo que las tranquilizaba. Todo habría quedado en una anécdota, de no ser porque la noche siguiente aquella situación se repitió. De nuevo comenzaron a gritar. En esta ocasión, afirmaban las niñas, habían oído unos golpes muy cerca de sus camas. Al encender la luz, habían observado cómo una silla se desplazaba sola por la estancia. Peggy procuró calmarlas, esta vez con mucha más dificultad. Para ello, tomó la silla y se la llevó a su propia habitación. Luego regresó al cuarto de las niñas, les dijo que se durmieran tranquilas, que aquello no volvería a repetirse. Apagó la luz y cerró la puerta tras de sí. No le dio tiempo a más, porque instantes después, ella misma escuchó unos fuertes golpes procedentes de la habitación de sus hijas. Abrió de nuevo la puerta y oyó con horror esos extraños sonidos a los que habían aludido las pequeñas. Procedían de las paredes y del mismo suelo. Además, un baúl que había en el cuarto se había movido al menos medio metro de la posición en la que se hallaba. A pesar de que tenía el susto en el cuerpo, decidió no transmitírselo a las niñas y haciendo tripa corazón volvió a colocar el baúl en su sitio, apagó la luz y cerró la puerta. Sin embargo, de nuevo volvió a escuchar un fuerte ruido. Al entrar descubrió que el baúl había vuelto a cambiar de posición. Esta vez ya no pudo fingir normalidad. Aquella situación la aterró de tal modo que despertó a sus otros hijos y todos juntos abandonaron la vivienda. Se dirigieron a la casa de su hermano, John, que vivía en la misma calle, un poco más abajo. Pero John y su familia estaban dormidos, por lo que Peggy, desesperada, recurrió a unos vecinos, los Nottingham. Le pidió al cabeza de familia si podía echar un vistazo en su casa por si había entrado alguien en la habitación de las niñas o en algún otro lugar. Al ver su rostro demudado, Vic Nottingham y su hijo Gary, de 20 años, inspeccionaron la casa, pensando que tal vez se tratara de una broma pesada de algún gamberro del vecindario, pero no hallaron a nadie en su interior y tampoco en el jardín. Ellos mismos no tardaron en convertirse en testigos de los golpes en las paredes, debido a lo cual consensuaron que lo mejor era telefonear a la policía. Hacia la 1 de la madrugada, un coche patrulla con 2 agentes se presentó en la vivienda y tras realizar una completa inspección ocular, estos también oyeron los misteriosos golpes y presenciaron algo mucho más inquietante, el desplazamiento de una silla sin que nadie la tocara. En ese momento, tanto los Hodgson como los Nottingham se hallaban reunidos y expectantes en el salón. Caroline Hibbs, uno de los representantes de la Policía Metropolitana que acudió aquella noche a la casa de los Hodgson, se acercó a la silla y verificó que no existía causa natural o truco alguno que justificara su deslizamiento. Comprobó el suelo por si había algún desnivel o alguna sustancia resbaladiza e incluso intentó reproducir la escena, pero no lo logró. Tampoco había hilos ni dispositivos extraños adosados a esa u otras sillas de la vivienda. Eran muebles corrientes. Con posterioridad, los testimonios de los agentes fueron corroborados por escrito y firmados por ambos efectivos a petición del investigador, que más tarde se hizo cargo del caso.
Pese a lo vivido, aquello no era un asunto de competencia policial, le dijeron a Peggy, y no pudieron hacer nada al respecto. No se había infringido ley alguna, ni había nada que pudiera ser constitutivo de delito, así que abandonaron el domicilio ante el horror de las dos familias. Por suerte, aquella noche no ocurrió nada más, pero los Hodgson no querían volver a los dormitorios y todos juntos pernoctaron en el salón. Los fenómenos persistieron durante 5 días y la noticia se extendió rápidamente por el barrio. Fue entonces cuando Big Nottingham, a fin de ayudar a Peggy y a sus hijos, llamó al Daily Mirror, el mismo periódico que había cubierto los sucesos de la rectoría de Borley, y contó lo que estaba sucediendo. El diario decidió cubrir el suceso en caso de que hubiera algo noticiable, para lo cual enviaron al reportero local Douglas Benz, que conocía la zona, y al fotógrafo Graham Morris. Ambos acudieron al domicilio de los Hodgson y mientras la familia permanecía fuera de la vivienda, en casa de los vecinos, la inspeccionaron sin hallar nada fuera de lo común. Pensaron que había sido una pérdida de tiempo y que allí no había noticia alguna que cubrir. Cuando ya se marchaban, la familia regresó para despedirse y en pocos minutos todo se revolucionó. Varios juguetes salieron disparados con violencia por el aire, impactando contra las paredes ante los incrédulos ojos de los periodistas e incluso una pieza de Lego golpeó el rostro del fotógrafo. Los niños comenzaron a gritar y Peggy apenas pudo controlar sus nervios. Ante lo ocurrido, los reporteros abandonaron la vivienda, convencidos de que allí pasaba algo realmente extraño. De regreso a la redacción del periódico, le contaron al reportero George Fallows lo que acababan de vivir, y éste quiso comprobarlo por sí mismo, para lo cual acudió a la misteriosa casa de Enfield. Tras entrevistarse con los Hodgson y los Nottingham, su instinto le dijo que no mentían, que lo que contaban era cierto, y la única solución que se le ocurrió fue llamar a la famosa Society for Physical Research. Maurice Grosse no tardó en acudir a la llamada porque además vivía en la zona. También se presentó el investigador Guy Lyon Playfair. Cabe destacar que este caso también fue tratado por Ed y Lorraine Warren. Corría el 5 de septiembre. Pese a su presencia, o a causa de ella, nada anormal sucedió. Fue a partir del día 8 cuando el fenómeno comenzó a manifestarse de nuevo. Esa noche se oyó un estruendo procedente de la habitación de las niñas. Los investigadores, los reporteros y Peggy subieron corriendo las escaleras. Al abrir la puerta pudieron contemplar cómo una silla permanecía suspendida en el aire, algo que duró unos instantes antes de desplomarse contra el suelo. El fotógrafo no tuvo tiempo de captar ese preciso instante, solo una imagen del mueble ya sobre el suelo. Como es de suponer, algo así no podía pasar inadvertido para la prensa, y el Daily Mail se hizo eco de ello incluso en su portada. Durante la investigación de Grosse, que duró 14 meses, tanto él como su colega Playfair pudieron ser testigos de numerosas manifestaciones de presunto corte paranormal, tales como, por ejemplo, descensos bruscos de temperatura, puertas y ventanas que se abrían y cerraban a su antojo, timbres que sonaban sin control, piezas de plástico de los juguetes que volaban solas para acabar estrellándose contra las paredes, etc. Asimismo, las niñas aparecían tiradas en el suelo tras ser arrastradas de sus camas. Ambas decían que sentían como unas manos fuertes y gélidas las agarraban y luego las soltaban, para acabar dando con sus huesos en el suelo de la habitación. A medida que transcurría el tiempo, empezaron a darse cuenta de que el fenómeno giraba en torno a Janet, la segunda hija de Peggy, quien además presentaba estados de trance y catalepsia. La BBC llegó a motivarse por el caso y realizó unas grabaciones en el interior de la casa que, como curiosidad, se borraron por completo tras salir de la vivienda. Por otra parte, el 10 de septiembre,
parte de la familia Hodgson acudió a un programa de televisión ante la desesperación que sus miembros estaban viviendo, en pleno proceso de los fenómenos que, lejos de remitir, iban en aumento. A los ya descritos hay que sumar la combustión espontánea de algunos objetos, pequeños fuegos que no causaban mella en el resto de la vivienda, así como la desaparición de algunos de ellos, que luego reaparecían en los lugares más insospechados, y anomalías en la instalación eléctrica. Pero, como decía, las manifestaciones se centraban en Janet, que supuestamente llegó a levitar ante la cámara de Morris, quien había colocado un dispositivo que realizaba imágenes de manera automática y continua. De ser ciertas las imágenes que captó, constituyen la escena más sobrecogedora que se ha registrado jamás, relacionada con el fenómeno poltergeist ante el objetivo de una cámara. En la secuencia se observa a Janet flotando en el aire, algo criticado posteriormente por los detractores del caso, que la han explicado argumentando que Janet simplemente saltó sobre la cama y que lo que se observa es solo el producto de ello. Pero ocurrió algo aún peor. Janet comenzó a mostrar signos de supuesta posesión. La pequeña hablaba durante horas, con una voz que en absoluto se correspondía con la suya. Era una voz hosca y grave, como la de un hombre mayor y con lenguaje desabrido. Quienes han tenido la oportunidad de escucharla no pueden decir otra cosa más que es realmente impactante. Es más, al ser preguntada, afirmó que se llamaba Bill Wilkins y que años atrás había muerto en esa casa. Gross se sentía muy intrigado, tanto por la voz que desarrollaba la niña como por la presunta presencia de Wilkins. Al consultar a varios especialistas en laringología, quienes realizaron pruebas a la niña, coincidieron en que si bien la voz se podía falsear, no era tan sencillo hacerlo durante horas sin que ello afectara de manera permanente a la garganta de la pequeña, algo que no pasó. En otras palabras, de ser fingida, se tendría que haber destrozado la garganta para siempre. El propio Gross llegó a establecer una supuesta comunicación con dicha entidad mediante un código de golpes que marcaban sí y no como respuesta a sus preguntas. Un golpe significaba sí y 3 golpes no. En cierta ocasión, se llegaron a contabilizar 53 golpes cuando se le preguntó a la presunta entidad el tiempo que había vivido en ese lugar. En cuanto a la información que proporcionó el tal Wilkins a través de Janet, afirmó lo siguiente: justo antes de morir me quedé ciego. Luego tuve una hemorragia, me sumí en un sueño y morí en la silla de la esquina de las escaleras. Lo más sorprendente de esto es que tiempo después, una vez que Playfair ya había publicado su libro, recibí una carta de un tal Terry, hijo de William Wilkins. Terry corroboraba la historia de Janet, que su padre había vivido en esa casa y que había fallecido en idénticas circunstancias. Janet no podía saberlo y tampoco ninguno de los integrantes de su familia. Peggy estaba desesperada, no sabía ya qué hacer. Acudió también a médicos y a psiquiatras. La niña manifestaba un comportamiento violento y presentaba gran fuerza física. Llegó a agredir a varios hombres adultos. En una ocasión, se le administró en vena 10 miligramos de Valium, dosis más que suficiente para que durmiera tranquila toda la noche. Todo esto estaba afectando a la pequeña y a toda la familia al completo, pero en especial a ella y a su rendimiento escolar. La dejaron dormida en la cama y bajaron al salón. Poco tiempo después se escuchó un estruendo procedente de su habitación. Al entrar, se encontraron a Janet dormida sobre una cómoda alta. La bajaron de allí y la volvieron a acostar en su cama. Esa imagen llegó hasta nosotros porque el fotógrafo se encontraba presente. Tanto la madre de Janet como los investigadores estaban muy inquietos por la salud de la niña. Les preocupaba su bienestar físico y mental y estuvieron de acuerdo en internarla en Denmark Hill, al sur de Londres, por un periodo de 6 semanas. Allí podrían realizarle más pruebas y vigilar su salud para descubrir qué tipo de mal la quejaba. No obstante,
Dichas pruebas médicas no arrojaron nada significativo. Lo que sí fue relevante, en cambio, es que durante el tiempo que ella abandonó la vivienda, las manifestaciones cesaron y al regresar volvieron a producirse, aunque por fortuna con menor asiduidad y virulencia, hasta que concluyeron definitivamente en septiembre de 1978, aunque hubo un pequeño repunte en el verano de 1980. La mala suerte pareció cebarse con esta familia, ya que Johnny, uno de los pequeños, falleció de cáncer con solo 14 años y la propia Janet perdió a su bebé recién nacido cuando tenía 18. Algunos colegas de Groves no estaban de acuerdo con su investigación de los hechos. Pensaban que no había sido del todo rigurosa y creían que si bien existieron unos sucesos auténticos al principio del caso, la niña pudo inventar otros y engañar a todos cuantos pasaron por la casa de Enfield. Al parecer existen unas grabaciones con cámara oculta en las que se observa a Janet tratando de doblar un objeto metálico. Es sorprendente que de existir no se hayan publicado por parte de los detractores del caso. Si esto es cierto, demostraría que algunos hechos fueron falseados, pero quedarían aún muchas lagunas por despejar. Si bien Janet siempre ha sido reacia a hablar sobre su experiencia de manera pública y ha concedido muy pocas entrevistas a lo largo de estos años, lo cierto es que ya de adulta, en 2012, intervino en This Morning, un programa de televisión de la ITV británica, junto con Deborah Hyde, una escéptica de aquellos sucesos, y el propio Guy Playfair, quien los investigó junto a Groves. En dicha entrevista, Janet Hodgson, hoy Janet Winter, no solo se reafirmó en lo vivido, sino que con la perspectiva que ofrece el tiempo, explicó algunos detalles sobre cómo se sintió en aquella época, en especial a lo tocante a esa voz ronca y hosca que salía de su garganta y que ella sentía a su espalda, no dentro de su cuerpo. A fin de cuentas, ella era solo una niña cuando ocurrió todo. Pero ya de adulta, explicó que el recuerdo de todos esos sucesos no ha dejado de acompañarla pese al tiempo transcurrido, que no ha podido olvidarlos y que desde luego nada de eso la ha beneficiado en su vida, más bien todo lo contrario. Tras la muerte de Peggy en 2003, la casa fue habitada por otra familia, la de Claire Bennett y sus 4 hijos. Curiosamente, un perfil parecido al de Peggy, con la excepción de que los pequeños eran todos varones. Los chicos a veces se despertaban en mitad de la noche a causa de unas voces que, según los pequeños, oían en la planta baja de la vivienda. Uno de ellos, Shaka, de 15 años, afirmó que había visto la figura de un hombre de pie en su habitación. Tanto Claire como sus hijos desconocían la historia que aquel lugar arrastraba, pero según declaró después, se sentía muy incómoda en esa casa. No llegué a ver nada, contó más tarde, pero notaba una presencia, como si alguien nos observara. Más tarde se enteró de todo lo que había ocurrido y 2 meses después, ella y su familia decidieron dejar la vivienda. Este es el resumen de los sucesos de Enfield. A pesar de que este caso ha pasado a los anales de la parapsicología con la denominación de poltergeist, sobre todo al ser relacionada a la actividad paranormal con Janet Hodgson, lo cierto es que no está tan claro. Algunos de sus detalles invitan a cuestionarnos si realmente se trató de este fenómeno o podría ser englobado dentro de las casas encantadas o ambas cosas juntas. Una vez desencadenados los hechos, tampoco podemos olvidar el factor sugestión, ya que las tempranas edades de sus protagonistas pudieron influir en el desarrollo posterior del proceso. No obstante, es difícil explicar testimonios como los de los policías que asistieron a desconcertantes escenas en sus inicios, los de los periodistas que llegaron con el más sano escepticismo, pensando que aquello ni siquiera era noticiable, y algunos puntos oscuros como los datos concernientes a Bill Wilkins, que resultaron ser auténticos y que Janet Hodgson, con 11 años, no podía conocer.